Buenas noches, estimada abogada Joana Cecibel Quispe Guamán. Soy Brian Alberto Carrión Yubi. Actualmente estoy cursando por el segundo ciclo paralelo A, que es lo que corresponde a su materia de Derecho de Familia. En la actividad autónoma ha sido enviada la actividad de exponer sobre los aspectos generales del régimen jurídico de la familia, por lo que voy a proceder a realizar mi exposición. Como introducción tenemos que la familia es una institución social y su trascendencia se encuentra por fuera del derecho. Desde antes se creía que el historiador Philip Arias sostiene que en la Edad Media el sentimiento de familia no era tan reflejado como es en la actualidad. Ya, por ejemplo, esto surge entre los siglos XV y XVI, más o menos, y se viene a establecer en el siglo XVII el concepto de lo que es una familia en sí. Es decir, en antes no había una relevancia sobre el concepto de familia como tal. Y así es como se da en la actualidad esta materia de derecho de familia, el estudio de la familia es decir, mediante el derecho privado. Por tal manera ingresan los derechos humanos como principios de igualdad, no discriminación, protección a los niños, niñas y adolescentes. El concepto de familia, puesto Martínez define como un conjunto de personas que se relacionan mediante el matrimonio, mediante el parentesco, así como también existen los conceptos de consanguinidad, afinidad o adopción. Por otra parte, Zanoni considera que la familia es aquella que comparten vínculos jurídicos independientemente y recíprocos emergentes de unión sexual y procreación, mientras que Besjucio propone diferenciar a la familia en tres sentidos: familia como parentesco, familia conyugal o pequeña familia y cohabitación con actualidad. Esto es el concepto de familia, pero voy a proceder a indicar sobre el concepto jurídico de familia en el Ecuador. En el Ecuador existe un consejo de familia como tal, pero en el artículo 28 y 829 del Código Civil que está establecido en la Constitución, determina quiénes son considerados parientes, pero en realidad no existe un significado de lo que es familia en sí. ¿Por qué se determina sobre el uso y la habilitación? Se limitan las necesidades personales del usuario del habilitador. Es decir, en el concepto jurídico de la familia en el Ecuador existe quienes son reconocidos como parientes como tal, pero no existe una definición de lo que es familia en sí. Por eso en el Código de la Niñez y Adolescencia establece como concepto de familia biológica en el artículo 198 de la familia biológica formada por padre y madre, los descendientes, ascendientes y hasta el cuarto grado de consanguinidad. En el Código Orgánico Integral, en el COID, establece que son consideradas al núcleo familiar, es decir, esposas, descendientes, hermanas o convivientes, hasta en segundo grado de afinidad. En cuestión de la Corte Interamericana, se refiere que familia no debería considerar una tradición de pareja, padres e hijos. Es decir, se deben de considerar a quienes se adoptan, a quienes son reconocidos legalmente, como cuando uno se une a otra pareja que ya tiene hijos. Es decir, lo tenemos que reconocer como hijos. Por eso es que la Corte Interamericana establece que no se debe considerar a la familia como un concepto tradicional, sino como que abarque todos los familiares. Por eso, el concepto de derechos subjetivos familiares son el derecho para determinar de otro pariente acerca de un familiar o determinar los intereses de protección legítima. Es decir, cuando un familiar puede determinar los intereses, como cuando un familiar no está de acuerdo sobre quiénes tienen la patria potestad de un niño, pueden interceder para determinar o hacerse cargo del niño. La familia como sujeto de derechos no es sujeto de derechos, ya que no existe en la legislación una obligación que asocia a la familia como un todo. Un negocio jurídico familiar es un acto donde se modifica relaciones en la familia con el reconocimiento de un hijo, matrimonio y separación de parejas, entre otros.
Es decir, el negocio jurídico familiar se basa en cómo se modifican las relaciones entre la familia, ya sea entre un matrimonio, convivientes o la misma separación que se produce, es decir, mediante el divorcio. El estado de familia es básicamente que la familia forme de es básicamente qué familia formo y de cuál provengo. Todo esto conlleva a un conjunto de derechos y obligaciones, por lo que, por ejemplo, cuando un niño no es reconocido, tiene problemas cuando sus padres tienen alguna herencia, es decir, es importante cuando uno forma una familia y saber de dónde proviene, para así tener claros nuestros derechos y obligaciones que gozamos. Para ello, he elaborado una línea de tiempo sobre la evolución histórica del tratamiento constitucional en la familia. En la Constitución de 1929 se emplean las normas de protección y matrimonio. En 1945 se empleó la igualdad de derechos de ambos cónyuges. En 1946 se dice que el Estado protege las leyes de la familia y el haber familiar. En 1967 se reconoce a la familia como una célula principal en la sociedad. Es decir, desde 1967 surge el derecho, un modelo más acercado a lo que es el modelo de derecho de familia en la actualidad, ya que hasta en 1978 se mantiene el derecho a la protección a la familia, y puesto en el año 98 se mantuvo el reconocimiento de que el Estado cumpla con sus cumplimientos. Y otra que en la Constitución que se establece en el 2008 en Montecristi, la misma también determina sobre los derechos, pero más acertados. Por ejemplo, la familia en la Constitución de 2008 es donde se vuelve a reconocer a la familia como un núcleo central de la sociedad, que el matrimonio no es más que una unión entre un hombre y una mujer. Es decir, desde ahí surgen una igualdad de derechos y oportunidades a sus integrantes, como también en la unión entre personas del mismo sexo. Pues en antes que dos personas de distinto sexo establezcan una relación era muy mal vista, y por ende no gozaban de derechos dentro de la sociedad, ni el Estado lo reconocía. Pero en la Constitución de 2008 se establece que una pareja no es, que un matrimonio no es solamente entre una pareja, sino desde que uno se proyecta con otra persona, con un cónyuge, tiene una relación con sus otros familiares. Pero en este caso de las personas que son del mismo sexo, también establece que no podían acceder a la adopción porque en ese entonces existía una represión de la iglesia en contra de la asamblea, porque no permitía. Por ejemplo, dentro de los derechos que se establecen en la Constitución de 2008 se reconoce el Estado del derecho a la vida, protección a las familias, derecho a las personas a tener su libertad ante las visitas, a las personas que son privadas de la libertad, la creación de jueces especializados como hay entre niños, adolescencia, para proteger y ver reflejadamente los cambios que ha tenido el derecho de familia en la actualidad. Muy aparte de lo que es derecho de familia, también se dan como tener un trabajo digno y remunerado, y por ende se reconoció las formas de familias que existen en nuestro país. La familia en el derecho internacional de los derechos humanos. El reconocimiento de la familia como elemento natural y fundamental de la sociedad, a la protección de la sociedad y del Estado. El derecho a fundar una familia libre, pleno consentimiento que incluye la edad mínima, igualdad de los contrayentes, protección especial a ciertos miembros de la familia. Dentro también existen funciones de la familia, quienes se reconoce que todos cumplan en la sociedad con todo uno de sus miembros, establezcan, pueden tener, por lo que en el artículo 32 uno busca relaciones en cuanto a la seguridad, conexión y refugio que expresan la mejor naturaleza del género humano. Puesto por ende, aquí entra en lo que me quería centrar un poquito más, que trata sobre el parentesco. La misma que se define recíprocamente atribuida a dos personas entre sí o por la existencia de un ascendiente en común o por el matrimonio de alguno de sus miembros de la familia con otra, ya sea entre la adopción o el matrimonio. Pues en pocas palabras quiere decir que el parentesco no es más que una relación que existe entre todos los miembros. Es decir, cuando una pareja establece algún vínculo, pues no solamente es entre ellos, sino que al,
al establecerse con un cónyuge, pues se dan derechos entre sus familiares, creamos de manera un parentesco. Claro que vendría a ser un tanto político porque es un poco lejano, pero establecemos. Dentro de los dos se pueden definir a dos. El parentesco por consanguinidad, que es ascendiente de una persona que tiene un ascendiente e hijo en común o que es considerado como hijo de sangre. Ya. Puesto, el parentesco por afinidad es el parentesco que existe entre una persona casada y los consanguíneos suelen llamarse políticos, consanguíneos, cónyuge o por el hecho de matrimonio. Es decir, el parentesco de consanguinidad son los hijos que un ascendiente que tiene, que es biológico, mientras que el parentesco por afinidad se suele llamarse a cuando yo me hago de una pareja y tiene algún vínculo con el mismo. Por lo cual, en el Código 314 del Código Civil se establece la adopción como institución de virtud de la persona que adquiere derechos y obligaciones como padre sobre el adoptado. Aunque también existen eh, instituciones que son encargadas de que una persona sea apta para adoptar, no se le da un hijo a cualquiera en sí. Por lo mismo, una visión general sobre los efectos jurídicos del parentesco es que se prohíbe el matrimonio con familiares de segundo grado de consanguinidad. Es decir, yo no puedo establecer un vínculo de matrimonio sobre algún familiar del segundo grado, ya que por ende el Estado no lo reconoce y pues en sí también es un poco mal visto por la sociedad como tal. En cuanto a la contratación personal, no pueden, por ejemplo, si yo soy encargado de alguna institución del Estado y dispongo sobre trabajos o fuentes de empleo, no puedo tener a familiares trabajando en el mismo, porque es hasta cuarto grado de consanguinidad, por lo cual no se puede. También, es decir, cosas que no sean reflejadas, que, que sean por méritos propios y no porque una persona esté a cargo de ello. La afiliación es el conjunto de relaciones jurídicas que determinan la paternidad, maternidad y vinculan a los padres con los hijos dentro de la familia. De acuerdo al Código Civil, se da parentesco a una serie de relaciones jurídicas derivadas de consanguinidad, afinidad o adopción. Puesto, la afiliación es para determinar la paternidad y maternidad sobre los hijos dentro de la familia. Es decir, estos buscan los vínculos jurídicos y los derechos y obligaciones que se dan al tener nuestra paternidad y maternidad totalmente reconocidos. Por lo cual existen formas de determinar la afiliación. Haber sido concebida dentro de una persona por un matrimonio verdadero o putativo, ya sea de padres por uniones de hecho, estable o monogámicamente legal reconocida, por reconocimiento voluntario por padre o madre o por el ambos en caso de existir matrimonio entre ellos, por haber sido declarado judicialmente hija o un determinado padre por sentencia judicial que declare adopción. Puesto sobre el reconocimiento voluntario se define como un acto jurídico familiar por el cual una persona declara que el hijo o hija es suyo, así como involucra la revocatoria de reconocimiento es prohibido de la reforma del 2015, es decir, no se puede modificar a menos que exista una irregularidad hasta cuando se hizo su validez. A lo mismo que la inscripción de nacimiento, los requisitos, todo eso, la declaración judicial de paternidad y maternidad. Puesto que aquí son cuando se pueden demandar jurídicamente, cuando uno se hace a cargo de un hijo, lo reconoce legalmente, pero después ya no se separa, por ende tengo derechos y obligaciones como manutención, todo lo que, hasta las herencias. La impugnación y maternidad sobre es en base a la negación de sus padres o madres biológicas, como en la actualidad se pueden, mediante los avances de la ciencia, puesto se puede determinar la paternidad bajo el examen de ADN, la maternidad subrogada, donación de óvulos y espermatozoides, manipulación genética, fecundación por móstela, ya. Puesto que existen sobre la prestación de vientres para obtener hijos, de tal manera que es en base a la negación, aunque siempre sus padres y madres biológicas son los que tienen derechos sobre ellos. Por ende, también existen consecuencias jurídicas de la afiliación, ya que asumen el deber de crianza y educación al hijo, derecho a la identidad, derecho a la educación y derecho a recibir los bienes al igual que todos sus hermanos reconocidos. Pues por ende,
Sobre los aspectos del régimen jurídico en cuanto a al derecho de familia, cabe recalcar entre el parentesco y la filiación, puesto que el parentesco no es más que una relación entre los miembros de la familia, es decir, cuando dos parejas se unen, establecen vínculos familiares con ambos. Y por otra parte, la filiación es determinando la maternidad y la paternidad, se basan vínculos jurídicos, es decir, accedemos a los derechos y obligaciones que poseemos por el simple hecho de tener nuestros apellidos, es de ser hijos totalmente reconocidos, por lo cual el Estado los reconoce y determina sobre sus maneras, sus distintas maneras, puesto cabe recalcar que el derecho de familia busca influir para que los derechos no sean vulnerados y también hace que poseamos nuestro derecho a la identidad, ya que lo más central del tema es que uno pueda reconocer sobre la familia que forma y de dónde proviene, para así acceder a los derechos y obligaciones. Esperando que mi exposición haya sido de su agrado, le agradezco mucho por su atención.